Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández un día más para compartirles el capítulo número 35 de Números. En este momento les pido que saquen sus sagradas escrituras. Voy a comenzar a leer, mis hermanos, y abramosle el corazón al Señor, que siempre estemos dispuestos a escuchar, mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La parte de los levitas. Habló Yahvé a Moisés en las estepas de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó, y le dijo: manda a los hijos de Israel que cedan a los levitas algunas ciudades de la herencia que les pertenece, con lugares de pastoreo alrededor, para que puedan habitarlas. Los levitas vivirán en esas ciudades, y sus pastos serán para todos sus animales y sus pertenencias. Los pastos se extenderán hasta 500 metros alrededor de las ciudades que entreguen a los levitas, a contar desde las murallas. Estos pastos formarán un cuadrado de 1000 metros, 1000 metros al occidente, 1000 al sur, 1000 al oeste y 1000 metros al norte. La ciudad estará al centro. Estos serán los pastos propios de las ciudades de los levitas. Ustedes les darán 42 ciudades, además de las 6 ciudades de asilo, en las que se podrá refugiar el que haya ocasionado la muerte de una persona. Las ciudades que darán a los levitas serán 48 en total, todas ellas con sus lugares de pastoreo. Estas ciudades se tomarán de la herencia de los hijos de Israel, tomando más del que tiene más y menos del que tiene menos. Cada tribu dará ciudades a los levitas en proporción a la herencia que le haya tocado. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, cuando pasen el Jordán hacia la tierra de Canaán, elegirán ciudades de las que eran ciudades de refugio. En ellas se refugiará el que dio muerte a una persona sin intención. Esas ciudades le servirán de refugio contra el vengador de la sangre, para que no sea muerto antes de haber sido juzgado por la comunidad. Ustedes se reservarán 6 ciudades de asilo, 3 al otro lado del Jordán y 3 en el país de Canaán, que pasarán a ser ciudades de asilo, tanto para los hijos de Israel como para el forastero y para el que está en medio de ustedes, para que todo aquel que haya dado muerte involuntariamente a una persona se pueda refugiar en ellas. Si alguno ha herido a otro con un instrumento de hierro y éste muere, es un asesino y debe morir. Si lo ha herido con un arma de piedra que tenía en la mano y el otro muere, es un asesino y debe morir. Si lo hiere con un arma de madera y el otro muere, es un asesino y debe morir. El mismo vengador de la sangre dará muerte al asesino en cuanto lo encuentre. Si alguien ha herido a su víctima por odio, o le ha lanzado algo con maldad, causándole la muerte, o si por maldad lo ha golpeado con las manos, causándole la muerte, es un asesino y debe morir. El vengador de la sangre dará muerte al asesino en cuanto lo encuentre. Pero si lo hirió por inadvertencia y sin enemistad, o si le lanzó cualquier objeto sin mala intención, o si le tiró sin verlo una piedra, sin tenerle enemistad ni querer dañarlo, y el otro muere, la comunidad juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre según estas normas. Salvará a este hombre de la mano del vengador de la sangre y lo hará volver a la ciudad de asilo en la que se refugió. Allí vivirá hasta la muerte del sumo sacerdote, ungido con el óleo santo. Pero si el hombre ha salido de los límites de la ciudad de asilo en la que se ha refugiado, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera del límite de su ciudad de asilo, podrá matar al homicida sin que le pida cuenta por esa sangre, porque aquel debía permanecer en su ciudad de asilo hasta la muerte del sumo sacerdote. El homicida no volverá a su propiedad antes de que haya muerto el sumo sacerdote. Estas serán normas de derecho para ustedes y para sus descendientes donde quiera que vivan. En cualquier caso de homicidio, se dará muerte al asesino, según declaración de los testigos, pero un solo testigo no bastará para condenar a muerte a una persona. No aceptarán rescate por un asesino, pues debe morir. Tampoco aceptarán rescate del que se ha refugiado en una ciudad de asilo y quiere volver a vivir en su tierra antes de que muera el sumo sacerdote.
Cuídense de no profanar la tierra en que están. Sepan que la sangre es lo que profana la tierra, y la tierra no queda expiada de la sangre derramada, más que con la sangre del que la derramó. No hagan impura la tierra en que viven, y en medio de la cual moraré, pues yo, Yahvé, tengo mi morada entre los hijos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto último me gustó, de la ordenanza de Yahvé a los hijos de Israel. Los últimos versículos les dice que no derramen sangre, o sea que no se conviertan en asesinos, porque Él morará en medio de ellos, Él estará entre ellos. Fíjense bien, mis hermanos, la promesa de Dios hacia el pueblo de Israel. Cuando ya los hijos de Israel iban a entrar a la ciudad prometida, antes de que todo esto sucediera, Dios nuestro Señor ya les había hablado, ya le había dicho a Moisés lo que se tenía que hacer acerca de los levitas. Todos los hijos de Israel iban a recibir tierras, iban a tener campos para sus ganados, iban a poder construir sus ciudades, pero Dios nuestro Señor le habló a Moisés para decirle que le proporcionara tierras a los levitas, que no los fueran a dejar abandonados, ya que ellos iban a ser los que iban a llevar a cabo el servicio para Dios, el servicio más importante de toda la comunidad de Israel. Y entonces también se iban a formar ciudades de asilo. Las ciudades de asilo eran aquellas donde se podía refugiar un asesino que hubiera matado a una persona sin quererle hacer daño. Cuando la persona mataba a otro accidentalmente, éste se podía ir a refugiar a esa ciudad, pero no podía salir de esa ciudad sino hasta la muerte del sumo sacerdote, el que tenía derecho de juzgar a la persona y el que había sido ungido con el aceite de oleo. Dios nuestro Padre les daba las instrucciones cómo debía hacerse todo, para que no fuera a haber asesinos solamente por haberlos. Recordemos, mis hermanos, que en aquel tiempo había personas muy malas. Las ciudades que ellos iban a conquistar, las personas que allí vivían, eran personas que no tenían respeto de Dios. A Dios, nuestro Señor, ni siquiera lo conocían. Ellos hablaban siempre de sus dioses de metal, de barro o de cualquier otro material, pero no conocían del Dios verdadero, del Dios que se había acercado al pueblo de Israel para decirles lo que ellos tenían que hacer, cómo se debía hacer y qué tierras iban ellos a conquistar. Dios nuestro Señor quiso tanto al pueblo de Israel, mis hermanos, que decidió vivir entre ellos, decidió poner su pie entre los israelitas. Y es algo grandioso, es algo que Dios nuestro Señor tuvo tanto amor por ese pueblo, que todo lo que se conquistó en favor del pueblo de Israel fue siempre para que ese pueblo prosperara. El pueblo de Israel prosperó grandemente, gracias a Dios. Si no haya sido porque ellos escucharon de Dios nuestro Padre, Él no se hubiera fijado en esa nación. Pero siempre escucharon su voz, siempre estuvieron de acuerdo que aquel que les hablaba era algo muy grandioso y decidieron aceptar la invitación de Dios. Desde nuestro padre Abraham hasta Isaac, Jacob, Moisés, Aarón y todos los que escucharon su voz, ¿verdad? Dios decidió quedarse en medio de ellos porque nunca se negaron a su voz. Cuando Él les hablaba, todo el tiempo les ayudó y entonces creían que existía un Dios todopoderoso. Mis hermanos, no nos olvidemos de esto, de que tenemos un Dios todopoderoso y que Él nos va a arrancar de cualquier problema, de cualquier dificultad que nosotros tengamos y nos va a levantar, nos va a sacar del fondo de donde nosotros nos encontremos. Que Dios les bendiga.